Imagina lo siguiente: estás en un bar en Madrid, acabas de sentarte en una terraza soleada, el camarero se acerca y tú, con seguridad, pides unos cacahuetes para picar. Él te entiende al instante y te los trae con una sonrisa. Todo va bien. Ahora cambia de escenario. Estás en Ciudad de México, te sientas en una cantina tradicional, levantas la mano y pides lo mismo. Dices cacahuetes. El mesero te mira un segundo, sonríe con complicidad y responde: Ah, quieres cacahuates, y te trae el plato. Tú te quedas pensando, pero ¿no es lo mismo? ¿Por qué me corrigió? Este tipo de situaciones son más comunes de lo que imaginas, y no solo con la palabra cacahuete o cacahuate, pasa con la torta, con el coche, con la guagua, con la palta y el aguacate. La lengua española está llena de pequeñas sorpresas regionales que a veces nos confunden, y aunque puedan parecer un detalle sin importancia, lo cierto es que reflejan algo mucho más profundo: la riqueza y diversidad cultural de quienes hablan este idioma. En este primer bloque quiero que te metas de lleno en el escenario, quiero que sientas la incomodidad y la risa de esos momentos en que alguien te corrige o no te entiende. Todos hemos pasado por eso, tal vez viajando, tal vez hablando con un amigo de otro país. Uno dice una palabra con toda naturalidad y el otro se ríe y contesta: aquí no decimos así. Y entonces surge la duda: ¿estoy equivocado? ¿Mi palabra es menos correcta? ¿Cuál es la oficial? Aquí es donde quiero darte claridad, y no una claridad aburrida de diccionario, sino una claridad deliciosa, como un puñado de cacahuates recién tostados. Porque al final de este viaje no solo vas a entender la diferencia entre cacahuate y cacahuete, también vas a comprender por qué existe, cómo se formó y qué nos dice sobre el idioma que compartimos. Piensa en la lengua como un mapa vivo, cada región es un color distinto. Algunas palabras se mantienen iguales de un país a otro, otras cambian un poco y otras parecen transformarse por completo. El caso de cacahuete y cacahuate es un ejemplo perfecto de esta paleta lingüística. Dos formas distintas de llamar a la misma cosa. Ninguna está mal, ninguna es mejor. Simplemente son huellas de un recorrido histórico y cultural. Ahora te invito a reflexionar en voz baja. ¿Cuántas veces has sentido inseguridad al hablar con alguien de otro país hispanohablante? ¿Cuántas veces te han mirado raro por una palabra que para ti era normal? Esto no debería darnos vergüenza, al contrario, debería recordarnos lo increíblemente grande y flexible que es el español, un idioma que une a más de 500 millones de personas en el mundo. Y fíjate, en realidad, estas pequeñas diferencias se convierten en puntos de conversación, en motivos de risa, en historias que contar, como esa vez que un mexicano llega a España y pide crema de cacahuate en el supermercado. El empleado lo mira desconcertado hasta que descubre que lo que buscaba era crema de cacahuete. O como el español que viaja a México y se sorprende al ver mantequilla de cacahuate en los estantes, dos palabras, dos mundos, mismo sabor. Lo que quiero transmitirte es que aquí no hay un problema lingüístico, no hay un error que corregir, hay un misterio divertido que merece la pena explorar, y ese es justamente el viaje que vas a hacer conmigo en este video. Vamos a recorrer la historia, la cultura y la geografía que explican por qué unos dicen cacahuate y otros cacahuete. Pausa un momento y piensa: ¿qué sentirías si de repente descubres que la palabra que usas todos los días para un alimento, un objeto o una acción tiene una hermana gemela en otro país? Una gemela con una pequeña diferencia de sonido, pero con el mismo significado. Te aseguro que cuando lo descubres, tu mirada hacia el idioma cambia. Dejas de verlo como algo rígido y empiezas a sentirlo como un organismo vivo que respira, evoluciona y se adapta. Y aquí viene lo mejor: cuando aprendes a reconocer estas variantes, obtienes un poder extra, un superpoder lingüístico, el de adaptarte, conectar y empatizar con otras personas a través de las palabras que para ellos son más naturales. Imagínalo como un pasaporte cultural. En España dices cacahuete y todo fluye. En México dices cacahuate y la gente sonríe porque reconoces su forma de hablar. La lengua no solo comunica ideas, también comunica identidad. Y cada vez que usas el término local, estás diciendo sin palabras: me interesa tu cultura, quiero acercarme a ti. Ese es el tipo de claridad que te prometí al principio. No se trata de memorizar listas interminables de regionalismos, sino de descubrir la lógica, la historia y la emoción detrás de cada variación. Déjame contarte una anécdota real. Un profesor español que viajaba por Guatemala se encontró en el mercado con un puesto de frutos secos. Pidió cacahuetes. El vendedor lo miró extrañado. El profesor insistió, hasta que alguien del puesto de al lado le susurró: diga cacahuates, si no, no le entienden. El profesor lo hizo y la comunicación fluyó de inmediato.
Ese día comprendió que la lengua no se aprende solo en los libros, sino también en las calles, en las cocinas, en los mercados. Y así quiero que lo sientas tú también, que cada diferencia de vocabulario es una puerta, una invitación a entrar en el universo cultural de otro país, una oportunidad para reírnos, aprender y conectar. En este bloque introductorio hemos pintado el escenario, hemos visto cómo surge la confusión, cómo nos sentimos al vivirla y qué promesa hay detrás, la de entender con claridad y disfrutar de la diversidad. En los próximos bloques vamos a profundizar mucho más. Te voy a contar cómo empezó este debate, cuáles son las raíces históricas de estas palabras, cómo se reparten geográficamente y qué matices culturales tienen en la vida diaria. Por ahora, quédate con esta idea. No hay un solo español, hay muchos españoles dentro del mismo idioma, y cada uno es válido, útil y hermoso a su manera. Así que la próxima vez que alguien te mire raro por pedir cacahuetes o cacahuates, sonríe, porque lo que realmente estás viendo es un reflejo de la riqueza de nuestra lengua compartida. Ese será nuestro punto de partida, un escenario familiar, un toque de humor y una promesa clara. Al final de este viaje ya no dudarás nunca más entre cacahuate y cacahuete, y lo mejor, tendrás una nueva manera de disfrutar de las palabras. Imagina que estás en medio de una conversación relajada, estás con amigos de diferentes países hispanohablantes, uno cuenta que le encanta la crema de cacahuete con pan tostado, otro lo interrumpe y dice, ¿qué crema? Eso se llama mantequilla de cacahuate. Y ahí empieza todo, risas, bromas, discusiones amistosas, algunos defienden a capa y espada su palabra, otros aseguran que la suya es la correcta. Sin darte cuenta, lo que parecía una simple charla sobre comida se transforma en un mini debate lingüístico. Y este es el punto clave. La diferencia entre cacahuate y cacahuete no es un tema de gramáticos encerrados en una academia. Es algo que pasa en la vida real. Pasa en las mesas, en las cocinas, en las tiendas y en los anuncios de televisión. Es un debate cotidiano, divertido y en ocasiones apasionado, porque aunque hablemos de un mismo fruto seco, cada palabra trae consigo identidad, costumbre y memoria cultural. Piensa en lo que ocurre cuando alguien dice cacahuete en México. Muchas veces la respuesta es inmediata. No, aquí no decimos cacahuete, aquí decimos cacahuate, y aunque la intención no sea regañar, la corrección sale casi automática. Lo mismo sucede en España cuando alguien usa la forma cacahuate. Las personas reaccionan sorprendidas, incluso curiosas, y aclaran, aquí lo llamamos cacahuete, es casi un reflejo, como si cada región defendiera con orgullo la versión que considera propia. Este fenómeno tiene algo fascinante. No se trata de una palabra extraña o rebuscada, no estamos hablando de un término científico o arcaico, estamos hablando de un alimento cotidiano tan común como el pan o el café. Y sin embargo, ese pequeño detalle fonético, esa vocal que cambia de A a E, es suficiente para encender la chispa de la curiosidad. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces se ha iniciado una conversación animada gracias a una palabra diferente? Tú dices camión y otro dice guagua, tú dices palta y otro dice aguacate. Y de pronto todos empiezan a comparar palabras, a reírse y a contar anécdotas. Eso mismo sucede con cacahuate y cacahuete, no importa la edad ni el nivel de educación. Todos participan en este tipo de discusiones porque todos somos dueños de nuestra forma de hablar. En este bloque quiero que sientas el sabor de ese debate, quiero que lo imagines en la mesa de un restaurante, en la fila de un supermercado, en un programa de televisión. Quiero que veas cómo se convierte en un juego de identidad lingüística, porque detrás de la risa y la sorpresa hay algo muy humano, el deseo de afirmar lo que somos y cómo hablamos. Ahora déjame darte un ejemplo real. En un programa culinario transmitido en México, un chef invitado de España presentó una receta de galletas con crema de cacahuete. Cuando lo dijo, los asistentes se miraron entre sí con cara de ¿qué es eso? Hasta que alguien comentó «Ah, se refiere a la mantequilla de cacahuate». Todos rieron y el chef se dio cuenta de que había usado un término que allí sonaba exótico. Ese simple detalle se convirtió en el momento más comentado del programa. Lo interesante es que estos debates no generan división real. No hay una enemistad entre quienes dicen cacahuate y quienes dicen cacahuete. Al contrario, generan cercanía, nos invitan a descubrir la riqueza del idioma, nos hacen darnos cuenta de que aunque hablamos la misma lengua, cada región le da su propio toque, y eso, lejos de ser un problema, es una muestra de vitalidad. Si lo piensas bien, la lengua es como una receta que se adapta según la región. Los ingredientes son los mismos, pero el sazón cambia. En España el sazón es la E final, en México el sazón es la A. El resultado es el mismo fruto, pero con un sabor fonético distinto. Y esa diferencia es justo lo que despierta el interés. Este debate también tiene un componente de orgullo.
orgullo de pertenecer a una comunidad lingüística. Para un mexicano, decir cacahuate es algo natural, tan natural como decir chile o tortilla. Para un español, decir cacahuete es igual de automático, tan común como pedir una caña o hablar de tapas. Cada palabra está tejida en la vida diaria, en las canciones, en las películas, en los recuerdos de infancia. Y claro, no faltan las bromas. Los que usan cacahuete dicen que cacahuate suena raro, los que usan cacahuate dicen que cacahuete parece un trabalenguas, y así, entre risas, cada grupo defiende su palabra con pasión. Es como un partido amistoso donde nadie gana ni pierde, pero todos disfrutan del juego. Ahora, observa este detalle. Este debate no surge solo en la conversación espontánea, también aparece en la publicidad y en los medios. Las marcas que venden productos de maní tienen que elegir un término u otro según el país. Una campaña que funciona en España con el lema crema de cacahuete tendría que adaptarse en México para decir mantequilla de cacahuate. Y ese simple ajuste puede marcar la diferencia entre conectar con el público o sonar extraño. Esto nos muestra que las palabras no son neutras, son herramientas de identidad. Cuando escuchas la palabra que usas en tu región, sientes familiaridad, sientes que te hablan a ti. Por eso, este debate, aunque parezca ligero, tiene un trasfondo profundo. Habla de cómo nos reconocemos en las palabras y cómo defendemos lo que consideramos propio. Déjame compartirte una reflexión personal. Imagínate viajando y escuchando la otra forma por primera vez. Al principio puede parecerte rara, incluso incorrecta, pero con el tiempo entiendes que no es un error, es otra manera válida de nombrar lo mismo. Y esa comprensión abre tu mente. Empiezas a disfrutar del idioma no como una regla rígida, sino como un campo fértil de posibilidades. Por eso digo que el debate del cacahuate y el cacahuete es una puerta de entrada, una excusa perfecta para hablar de la diversidad del español, una invitación a dejar atrás la idea de que hay una sola manera correcta de hablar. Porque lo cierto es que las lenguas se enriquecen con la variedad, con los matices, con los acentos y las palabras locales. Imagina ahora un aula de español para extranjeros. El profesor enseña vocabulario de alimentos y menciona la palabra cacahuete. Un estudiante mexicano levanta la mano y dice: «En mi país lo llamamos cacahuate». El profesor sonríe y explica que ambas son correctas, solo que se usan en lugares distintos. Esa simple aclaración despierta la curiosidad de todos y convierte la clase en una lección de cultura, no solo de lengua. En conclusión, este gran debate del maní no es un problema, es una oportunidad de descubrir cómo un idioma compartido puede tener múltiples rostros, una oportunidad de reírnos de nuestras diferencias y al mismo tiempo sentirnos unidos por ellas. Y eso es lo que quiero que te lleves de este bloque, que la próxima vez que alguien corrija tu cacahuete o tu cacahuate, no lo veas como una confrontación. Velo como una invitación a conversar, a aprender, a conectar, porque detrás de esa vocal distinta se esconde toda una historia de culturas, viajes y adaptaciones. Así que, prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a ir más atrás en el tiempo. Vamos a descubrir las raíces etimológicas de estas palabras y sus orígenes sorprendentes. Vamos a ver de dónde salió el término y cómo fue que tomó dos caminos distintos en su evolución. El debate ya está servido, ahora toca mirar hacia la historia. Ahora que ya hemos puesto sobre la mesa el debate del cacahuate y el cacahuete, toca dar un salto hacia atrás en el tiempo. Vamos a viajar siglos atrás, cuando ni siquiera existía el español como lo conocemos hoy. Porque para entender por qué unos dicen cacahuete y otros cacahuate, necesitamos descubrir la raíz de estas palabras. Y aquí viene lo interesante. La historia empieza mucho antes de que el maní cruzara océanos, mucho antes de que llegara a las mesas de Europa o a los mercados modernos. La palabra cacahuate y también cacahuete provienen de una lengua indígena de México, el náhuatl. Sí, escuchaste bien, ese idioma que hablaban los aztecas y que todavía hoy siguen hablando comunidades indígenas en diferentes regiones de México. En náhuatl el maní se llamaba tlalcacahuatl. Vamos a desglosarlo. Tlalí significa tierra y cacahuatl significa cacao, o sea, literalmente cacao de tierra. Fíjate qué poética es esta descripción. Los pueblos originarios lo vieron como un pariente del cacao, pero que crecía bajo la tierra en lugar de en el árbol. Esa imagen tan simple nos habla de cómo la gente percibía y clasificaba los alimentos en su entorno. No lo llamaron maní ni le dieron un nombre arbitrario. Lo compararon con algo sagrado para ellos, el cacao, y lo bautizaron como su versión terrestre. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, se encontraron con este fruto y con su nombre, y como ocurre tantas veces, tomaron prestada la palabra indígena, la adaptaron a los sonidos de su lengua y empezaron a difundirla en sus escritos y en sus viajes. Pero aquí empieza la magia del cambio lingüístico. El original náhuatl, tlalcacahuatl,
se simplificó, era demasiado largo y complejo para el oído castellano de la época, así que poco a poco se acortó a cacahuate. Esa es la forma que se quedó en México y en buena parte de Centroamérica. Pero en el viaje hacia España la palabra siguió transformándose. Allí se adoptó la variante cacahuete. ¿Por qué ese cambio de vocal de la A a la E? Los lingüistas creen que fue un fenómeno de adaptación fonética. En el castellano peninsular de la época, la terminación en E resultaba más natural y cómoda, y así, por una pequeña variación de pronunciación, la palabra se bifurcó en dos caminos. Piénsalo como un árbol con dos ramas. La raíz es el náhuatl tlalcacahuatl. Una rama crece en América y mantiene la forma cacahuate, la otra viaja a España y allí florece como cacahuete. Dos ramas, mismo tronco, mismo origen. Este tipo de fenómenos son más comunes de lo que parece. Hay muchas palabras que, al pasar de una lengua a otra, sufren pequeñas modificaciones, y esas modificaciones con el tiempo se fijan en el habla de cada región. Nadie las planifica, no hay una autoridad que diga esta será la forma correcta en España y esta en México. Simplemente ocurre, como parte natural de la evolución del lenguaje. Ahora, quiero que pienses en el propio maní como producto. El maní es originario de América del Sur. Se cultivaba en Perú y Brasil hace miles de años, mucho antes de la llegada de los europeos. Desde allí se extendió hacia el norte y fue adoptado por pueblos mesoamericanos como los mexicas. Cuando los españoles llegaron, encontraron el alimento ya integrado en la cultura indígena con su propio nombre en náhuatl. Lo llevaron a Europa en los barcos de regreso, y desde Europa el maní viajó al resto del mundo, a África, a Asia, a todo lugar donde el clima lo permitió. Se convirtió en un cultivo global. Pero lo curioso es que mientras el fruto cruzaba mares, el nombre también viajaba, y en cada parada se ajustaba a las lenguas locales. En portugués se dice amendoim, en inglés se dice peanut, en francés arachide. Cada lengua lo bautizó a su manera, y el español conservó ese hermoso recuerdo del náhuatl, solo que, como vimos, con dos sabores distintos, cacahuate en América y cacahuete en España. Aquí es donde me gusta detenerme en una reflexión. Muchas veces pensamos que los pueblos indígenas dejaron poca huella en el español, pero no es así. Palabras como chocolate, tomate, aguacate, cacao y por supuesto cacahuate vienen de esas lenguas originarias, están en nuestro día a día, están en la mesa, en la cocina, en las conversaciones. Son la prueba viva de que la historia no se olvida, sino que se pronuncia a diario en cada palabra. Y fíjate qué interesante, en México la influencia del náhuatl se siente con más fuerza, porque muchas de esas palabras se mantienen muy cercanas a su forma original. Cacahuate es casi un calco directo del náhuatl. En cambio, en España, la adaptación hizo que la palabra se alejara un poquito, convirtiéndose en cacahuete. Eso también refleja las prioridades culturales. En América se mantuvo más viva la raíz indígena, en España se adaptó al oído peninsular. Déjame contarte otra anécdota que ilustra esto. Un lingüista mexicano contaba cómo sus estudiantes extranjeros siempre se sorprendían al descubrir que tantas palabras cotidianas tenían origen náhuatl. Uno de ellos dijo con humor: o sea, que cada vez que como un cacahuate, estoy comiendo un pedacito de historia azteca. Y el profesor respondió: exactamente, estás pronunciando y probando un legado cultural que viajó siglos para llegar hasta ti. Ese es el poder de la etimología. Nos conecta con la historia, con las culturas, con los pueblos que dieron nombre a lo que hoy usamos sin pensarlo. También quiero destacar algo más. El viaje del maní como alimento fue tan exitoso que en muchas regiones del mundo se convirtió en básico de la dieta. En África, por ejemplo, se preparan salsas y guisos con maní que son parte fundamental de la cocina local. En Estados Unidos la mantequilla de maní se volvió casi un símbolo nacional, pero fíjate, en español seguimos usando esas palabras que nos recuerdan de dónde salió todo. En resumen, este bloque nos deja varias ideas clave. Primero, que cacahuate y cacahuete provienen del náhuatl tlalcacahuatl. Segundo, que el cambio de vocal entre A y E se debió a adaptaciones fonéticas distintas en América y en España. Y tercero, que este no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio, la capacidad del español de absorber palabras de diferentes lenguas y adaptarlas a su identidad. Así que, la próxima vez que tomes un puñado de cacahuates o de cacahuetes, recuerda que no solo estás comiendo un fruto seco, estás tocando un pedacito de historia indígena, estás pronunciando una palabra que ha viajado siglos y continentes, y estás participando en esa maravillosa historia de cómo el lenguaje cambia, evoluciona y al mismo tiempo conserva huellas del pasado. En el siguiente bloque vamos a mirar hacia el presente, vamos a mapear la división lingüística actual.
te voy a contar dónde predomina cacahuete, dónde cacahuate y en qué lugares las dos conviven en armonía, porque este no es solo un tema del pasado, es una realidad viva que se refleja cada día en cómo hablamos. Prepárate, el mapa de la lengua nos espera. Hasta ahora hemos visto el escenario cotidiano de la confusión, el debate amistoso y las raíces históricas de las palabras cacahuate y cacahuete. Ahora toca levantar el mapa lingüístico y ver cómo está distribuido hoy este fenómeno, porque lo interesante de todo esto no es solo de dónde viene la palabra, sino cómo se usa en distintos rincones del mundo hispanohablante. Imagina que desplegamos un mapa de América y de España sobre la mesa. Vamos a ir recorriendo país por país, escuchando cómo la gente pide este fruto en la vida real. Te vas a dar cuenta de que no es un mapa rígido, sino lleno de matices, zonas de solapamiento y fronteras flexibles. Empecemos por España. Aquí la palabra indiscutible es cacahuete. Si entras a un supermercado en Madrid, en Barcelona o en Sevilla, verás paquetes de cacahuetes tostados, crema de cacahuete, turrón de cacahuete. Nadie duda, nadie vacila. Esa es la forma estándar y todo el mundo la entiende. Tanto es así que si dices cacahuate, probablemente alguien te mire con curiosidad y pregunte de dónde eres. Para un español, la palabra cacahuete está tan integrada que suena natural, incluso infantil, porque la escuchan desde pequeños en fiestas, en el cine, en recetas familiares. Ahora crucemos el océano y aterricemos en México. Aquí el panorama es totalmente distinto. La palabra reina es cacahuate. La encuentras en dulces típicos como las palanquetas de cacahuate, en las mantequillas que se venden en supermercados, en los anuncios de televisión, en las ferias de barrio siempre hay vendedores ofreciendo garapiñados de cacahuate. Para un mexicano, cacahuete suena extraño, forzado, incluso extranjero. Si llegas y lo usas, te van a entender, pero inmediatamente te van a corregir con una sonrisa. Aquí decimos cacahuate. Sigamos bajando hacia Centroamérica. En Guatemala, Honduras y El Salvador también predomina cacahuate, aunque con pequeñas variaciones de pronunciación según la zona. En Nicaragua y Costa Rica se mantiene la misma tendencia, es decir, en la mayor parte de Centroamérica, cacahuate es la forma común. La herencia náhuatl se siente con fuerza aquí, no solo en esta palabra, sino en muchas otras del día a día. Ahora movámonos hacia el Caribe. En países como República Dominicana o Puerto Rico, cacahuate también es reconocido y usado, aunque aquí empieza a notarse cierta mezcla. En algunos contextos, sobre todo en contacto con medios españoles o internacionales, la gente también entiende cacahuete. Lo interesante del Caribe es que su español siempre ha sido un puente entre las formas peninsulares y las americanas, así que no es raro que ambas palabras puedan convivir en la misma conversación sin generar mayor conflicto. Ahora bajemos a Sudamérica. Aquí las cosas se ponen más variadas. En Venezuela, por ejemplo, la palabra más usada no es ni cacahuate ni cacahuete, sino maní. Lo mismo pasa en países como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Allí la palabra maní es la dueña del terreno. Si tú llegas y dices cacahuate o cacahuete, muchos te entienden, pero lo sienten como ajeno, como importado de otra región. Para ellos toda la vida se ha llamado maní. En Colombia la situación es mixta. En algunas regiones se dice maní, en otras se reconoce cacahuete y en menor medida se escucha cacahuate. Depende mucho de la influencia cultural y del contacto con otras variantes. Lo mismo ocurre en Perú, donde maní es muy fuerte, pero cacahuete es reconocido en ciertos contextos, sobre todo en libros, programas de cocina o recetas que llegan de España. Si miramos el mapa completo, vemos que hay tres grandes territorios, el de cacahuete en España, el de cacahuate en México, Centroamérica y parte del Caribe, y el de maní en gran parte de Sudamérica. Tres nombres distintos para el mismo fruto, cada uno con su propia historia y su propio peso cultural. Pero atención, no pienses en estos mapas como líneas rígidas. El lenguaje no funciona así. El lenguaje es más parecido a un río que se desborda y se mezcla en las orillas. Hay zonas donde las palabras se solapan y la gente entiende ambas. Hay personas que migran y llevan consigo sus términos. Hay medios de comunicación que difunden una variante en territorios donde no era común. Déjame darte un ejemplo real. Una joven española que vivía en México contaba que al principio siempre pedía cacahuetes en el supermercado. La miraban raro y le corregían. Poco a poco empezó a decir cacahuates para adaptarse, pero cada vez que hablaba con su familia en España por videollamada, regresaba al cacahuete. Al final, en su vida diaria, usaba las dos formas sin darse cuenta. Dependía de con quién hablara. Ese es el mejor ejemplo de cómo las fronteras lingüísticas son flexibles. Lo mismo
mismo pasa con los niños de familias migrantes. Imagina un niño mexicano que crece en Madrid. En casa escucha a sus padres decir cacahuate. En el colegio escucha a todos decir cacahuete. ¿Qué hace? Usa ambas, según el contexto. Esa habilidad de cambiar de palabra, sin esfuerzo, es una muestra de la riqueza de su repertorio lingüístico. Ahora bien, ¿qué pasa con la Real Academia Española? En su diccionario aparecen registradas tanto cacahuate como cacahuete y, por supuesto, maní. Todas están reconocidas como válidas. La diferencia es que cada una está marcada como de uso regional. Eso confirma lo que venimos diciendo. No hay una forma correcta y otra incorrecta. Hay formas preferidas según el lugar. Este mapa de palabras también nos enseña algo más profundo. El idioma no es uniforme. No hay un solo español. Hay muchos españoles conviviendo bajo la misma lengua y esa diversidad es lo que lo hace tan fascinante. Piensa en el inglés. Allí también ocurre algo parecido. Los británicos dicen biscuit y los estadounidenses dicen cookie. Ambos entienden de qué se trata, pero cada uno defiende su término, pues en español pasa lo mismo con cacahuete, cacahuate y maní. Déjame ponerle un poco de humor. Imagínate una especie de mundial del maní. En una esquina, el equipo de España con la camiseta de cacahuete. En la otra esquina, el equipo de México con la camiseta de cacahuate. Y en las gradas, Sudamérica levantando pancartas que dicen maní. Todos animando, todos defendiendo su palabra, pero al final, todos comiendo lo mismo. Ese es el espíritu de este mapa. Otro aspecto interesante es cómo estas palabras se relacionan con la identidad nacional. En México, cacahuate está tan arraigado que forma parte del folclore popular. En canciones, en dichos, en tradiciones culinarias. En España, cacahuete aparece en recetas típicas y en el vocabulario infantil. En Sudamérica, maní es protagonista en postres tradicionales como el turrón de maní o el maní confitado. Cada palabra está asociada a experiencias de vida, a sabores y a recuerdos. Este bloque nos muestra que hablar de cacahuate o cacahuete no es solo hablar de fonética, es hablar de geografía, de migraciones, de identidad. Es entender que las palabras se mueven con la gente, cruzan fronteras y se adaptan. Quiero que te quedes con esta imagen, un mapa que no está dibujado con tinta, sino con voces. Voces que dicen cacahuete en Madrid, voces que dicen cacahuate en Ciudad de México, voces que dicen maní en Buenos Aires. Todas esas voces forman un coro inmenso que habla la misma lengua con acentos distintos. Así que la próxima vez que escuches una variante diferente, no pienses en corrección, piensa en mapas, piensa en viajes, piensa en la historia que hay detrás de esa vocal cambiada o de ese sinónimo inesperado, porque eso es lo que hace vivo al español. En el siguiente bloque vamos a dejar de lado los mapas y entrar en la vida práctica. Vamos a ver cómo estas palabras se usan en la calle, en la cocina, en la publicidad, en la vida cotidiana, y también vamos a explorar si alguna de ellas tiene un tono más formal o más coloquial según el lugar. Porque al final la lengua se vive, no solo se estudia. El mapa ya está trazado. Ahora vamos a entrar en las escenas de la vida real. Hasta aquí ya hemos viajado en el tiempo, hemos debatido entre amigos y hemos desplegado el mapa lingüístico. Ahora toca bajar a lo cotidiano, porque de nada sirve saber de etimología o de geografía si no entendemos cómo estas palabras viven en la calle, en la cocina, en la publicidad, en la vida diaria de millones de personas. La lengua no es una lista de términos en un diccionario, es una herramienta viva, y el caso de cacahuate y cacahuete lo demuestra perfectamente. Imagina que eres un niño pequeño en España. Vas con tu madre al supermercado y ves en los estantes un bote que dice crema de cacahuete. Te lo pide la vista, porque los dibujos muestran pan tostado con una capa espesa y brillante. Tu madre lo compra y en casa lo pruebas con una cuchara. Desde ese momento, para ti, ese sabor se llama cacahuete. No necesitas que nadie te lo explique. Creciste escuchando esa palabra en anuncios, en recetas, en conversaciones. Ahora cambia de escenario. Un niño en México hace exactamente lo mismo, pero en su supermercado el frasco dice mantequilla de cacahuate. Sus padres lo llaman así, sus amigos lo llaman así, los anuncios de televisión también. Para él no hay duda, ese sabor se llama cacahuate. Fíjate qué curioso. Dos niños en dos países diferentes crecen con la misma experiencia sensorial, el mismo alimento, la misma emoción, pero cada uno lo asocia a una palabra distinta. Y ninguno está equivocado, cada uno refleja la manera en que su cultura ha integrado ese término. Esto pasa constantemente en la vida práctica. Cuando alguien pide un dulce en una feria mexicana, no va a decir cacahuetes garapiñados, va a decir cacahuates garapiñados. En España, en cambio, nadie diría mantequilla de cacahuate, allí es crema de cacahuete. Si lo dijeras distinto, sonaría raro, fuera de lugar. Y aquí aparece un punto muy interesante. Las palabras no solo nombran cosas,
también transmiten naturalidad. Cuando usas la palabra local, la gente siente que hablas como ellos, que formas parte de su mundo. Cuando usas otra variante, aunque sea correcta, puede sonar como extranjera, como ajena. Déjame darte un ejemplo simpático. Un turista español llega a México y en un restaurante pide un helado con trozos de cacahuete. El mesero entiende, pero sonríe y le dice: «Ah, quiere decir cacahuate». El turista se ríe, asiente y repite la palabra local. En ese momento la mesa se llena de complicidad, porque no es lo mismo quejarse por la corrección que aceptar con humor y adaptarse. Ese gesto de usar la palabra de la región genera cercanía. Lo mismo sucede al revés. Un mexicano en España pide un turrón con cacahuate. El camarero lo entiende, pero responde: «Ah, con cacahuete», y la conversación fluye. En segundos ambos aprendieron algo del otro. Por eso, más allá de los libros, lo importante es el uso en la práctica, porque la lengua es relación, no es teoría. Ahora hablemos del contexto culinario. Aquí la diferencia es aún más marcada. En España, los recetarios, los programas de cocina y los chefs hablan de crema de cacahuete. En México, todos dicen mantequilla de cacahuate. Incluso las traducciones de recetas internacionales se adaptan. Un libro estadounidense que habla de peanut butter se convierte en mantequilla de cacahuate en México y en crema de cacahuete en España. Lo mismo pasa con dulces tradicionales. En México la palabra cacahuate aparece en decenas de postres típicos: piezas de pan con cacahuate, barras energéticas de cacahuate, nieves de cacahuate. En España el término se reserva más a preparaciones modernas o productos industriales, porque en la cocina tradicional los frutos secos más presentes son otros, como la almendra o la avellana. Eso también marca diferencias de percepción. Si miramos al marketing y la publicidad, el contraste se hace aún más claro. Las marcas saben que deben usar la palabra que resuene en cada mercado. Una empresa que lanza un anuncio en España jamás pondría cacahuate. Sonaría raro, desconectado. Lo mismo ocurre al revés. En México no usarían cacahuete. La elección de la palabra es clave para crear cercanía con el consumidor. Aquí hay un detalle curioso. Cuando los productos se exportan, a veces se mezclan las palabras. Un frasco de mantequilla de cacahuate hecho en México puede aparecer en un supermercado de Estados Unidos o de España y confundir al comprador. Y lo mismo pasa con la crema de cacahuete que se vende en Europa y llega a América. Al final, los consumidores terminan aprendiendo que hay dos maneras válidas de nombrar lo mismo. Otro aspecto que vale la pena mencionar es el tono formal e informal. En algunos lugares cacahuate se percibe como más popular, más de la calle, mientras que cacahuete, al sonar más cercano al español peninsular, puede dar la impresión de ser más formal. Pero esto no significa que uno sea culto y el otro vulgar. Significa que cada región asocia las palabras a contextos distintos. Imagina a un conferencista mexicano hablando de nutrición. Seguramente dirá cacahuate porque es el término estándar en su país. Un académico español, en cambio, hablará de cacahuete, pero ambos estarían refiriéndose al mismo alimento sin restarse autoridad el uno al otro. Esto demuestra que el idioma no se rige por un solo eje de formalidad, se rige por el uso social, por lo que suena natural en cada comunidad. Déjame contarte otra historia. Una amiga colombiana me decía que en su casa siempre usaban maní, pero cuando veía programas de cocina españoles empezó a escuchar cacahuete, y cuando viajaba a México todos decían cacahuate. Al principio se confundía, luego entendió que tenía un tesoro, 3 palabras diferentes para pedir lo mismo, y en cada lugar podía adaptarse. Me dijo: «Es como tener 3 llaves distintas que abren la misma puerta», y me encantó esa metáfora. Eso es lo que quiero transmitirte en este bloque. Más allá de los diccionarios, lo importante es cómo la gente usa las palabras en su vida diaria, porque allí es donde el idioma cobra vida. Imagina otra escena. Estás en una reunión internacional de amigos hispanohablantes. En la mesa hay un plato de frutos secos. Alguien dice: «¿Me pasas los cacahuetes?». Otro responde: «¿Te refieres a los cacahuates?». Y un tercero, de Sudamérica, interviene: «No, eso es maní». En segundos, el plato se convierte en motivo de risas y en excusa para comparar culturas. Nadie se pelea. Al contrario, todos disfrutan del descubrimiento. Eso es la lengua en acción, una fuente inagotable de conexión, de humor, de aprendizaje. Así que, más allá del diccionario, la lección es simple. Usa la palabra que suene natural en el lugar donde estás. Aprende a reconocer las variantes y disfruta del juego. Porque no se trata de quién tiene la razón, sino de cómo el idioma se enriquece con cada matiz. En el próximo bloque vamos a hacer una recapitulación. Te voy a dar un resumen de lo aprendido y un empujón motivador para que uses este conocimiento como un superpoder, porque después de todo este viaje no volverás a dudar entre cacahuate y cacahuete, y lo mejor,
vas a mirar la lengua con nuevos ojos, más abiertos, más curiosos y más agradecidos. El diccionario ya lo dejamos atrás, ahora el poder está en tu práctica diaria. Puede que antes vieras la diferencia entre cacahuete y cacahuate como un detalle confuso, como una rareza lingüística. Ahora lo entiendes como lo que realmente es, un reflejo vivo de la diversidad del español, un puente cultural, un superpoder para conectar con otras personas. Quiero que hagamos juntos un repaso de todo lo que aprendimos. Empezamos con un escenario cotidiano, ese momento en el que pides cacahuetes o cacahuates y alguien te corrige. Al principio puede dar vergüenza, pero luego descubrimos que es solo parte del juego del idioma. Vimos cómo este debate no se da en libros polvorientos, sino en las mesas, en las cocinas, en los mercados. Después retrocedimos siglos atrás y descubrimos las raíces etimológicas. Aprendimos que todo empezó con una palabra náhuatl, tlalcacahuatl, el cacao de tierra, una palabra cargada de poesía y de historia que los españoles adoptaron y adaptaron en su lengua. Así nació cacahuate en América y cacahuete en España, una bifurcación simple, pero con siglos de peso cultural detrás. También trazamos un mapa. Vimos que en España reina cacahuete, en México, Centroamérica y parte del Caribe, cacahuate. Y en buena parte de Sudamérica, la palabra más fuerte es maní. 3 nombres distintos, 3 regiones, un solo fruto. Ese mapa no era rígido, sino flexible, porque el idioma siempre se mueve, cambia, se adapta, y más allá de los mapas, aterrizamos en la vida cotidiana. Entendimos que las palabras no son neutras, que tienen un contexto culinario, publicitario, familiar, que los niños aprenden desde pequeños a decir la palabra local y la asocian con recuerdos de infancia, que un turista puede generar cercanía simplemente usando la variante de la región. Vimos cómo las palabras transmiten identidad y cómo la lengua se convierte en una herramienta de conexión. Ahora, en este bloque final quiero que te lleves 3 ideas claras, como 3 semillas de cacahuate listas para germinar en tu mente. Primera idea. Ambas palabras son correctas. No hay un error que corregir. No hay una forma superior y otra inferior. Solo hay variantes regionales que nacieron de la misma raíz y se adaptaron a contextos distintos. Así que la próxima vez que escuches una de ellas, sonríe. Estás presenciando la riqueza de tu idioma. Segunda idea. La lengua es identidad. Cuando usas cacahuate en México, estás hablando como los locales. Cuando usas cacahuete en España, estás entrando en su mundo. Cuando dices maní en Argentina, conectas con su cultura. Las palabras son llaves. Te permiten abrir puertas, crear confianza, mostrar respeto. Esa es la magia de adaptarte al contexto. Tercera idea. Este conocimiento es un superpoder. Ahora puedes moverte con soltura en conversaciones internacionales. Ya no te confundirás ni sentirás inseguridad. Al contrario, tendrás la oportunidad de sorprender a los demás, de mostrar que entiendes su manera de hablar, de reírte con ellos de las diferencias. Eso te da ventaja, te hace más flexible, más curioso, más empático. Déjame pintarte una escena motivadora. Imagínate en una reunión de personas de diferentes países hispanohablantes. En la mesa hay un bol de frutos secos. Alguien dice: «Pásame los cacahuetes». Otro responde: «Aquí les decimos cacahuates». Y alguien más comenta: «En mi país es maní». En lugar de sentir confusión, tú sonríes. Tomas la palabra, cuentas lo que sabes, explicas que todas vienen de la misma raíz náhuatl, que el idioma es diverso y rico. De pronto todos se ríen, aprenden algo nuevo y la conversación se vuelve más profunda. Eso es lo que significa tener un power-up, convertir una posible confusión en una oportunidad de conexión, porque al final de eso se trata. La lengua no solo sirve para comunicar, sirve para crear lazos, para acercarnos, para celebrar lo que nos hace diferentes y lo que nos une. Ahora quiero dejarte un reto. Piensa en tu entorno. ¿Qué palabra usas tú? ¿Qué palabra escuchas más? Cacahuete, cacahuate, maní. Te invito a que lo escribas en los comentarios, a que compartas tu experiencia, a que digas con orgullo la palabra que forma parte de tu vida. Y también te invito a que la próxima vez que hables con alguien de otro país, observes sus palabras, las disfrutes, las aprendas. Quiero que recuerdes que este conocimiento no es solo teoría, es práctica, es vida diaria. Cada vez que adaptes tu lenguaje estarás demostrando empatía. Cada vez que reconozcas otra variante, estarás aprendiendo cultura. Cada vez que uses una palabra local, estarás construyendo un puente invisible hacia otra persona. Dale a la campanita, comparte este video con tus amigos y únete a esta comunidad de exploradores lingüísticos. Porque recuerda, no importa si lo llamas cacahuate, cacahuete o maní,
Lo importante es que al pronunciar cualquiera de esas palabras estás contando una historia de siglos, de pueblos, de culturas que se mezclaron, estás recordando que la lengua está viva y que tú, con cada palabra que eliges, formas parte de esa vida. Así que levanta ese puñado de frutos secos y celébralo, porque a partir de hoy cada bocado te recordará que el idioma no es solo gramática, es identidad, es diversidad, es conexión, y ese es tu verdadero power-up de cacahuate. Imagina lo siguiente: estás en un bar en Madrid, acabas de sentarte en una terraza soleada. El camarero se acerca y tú, con seguridad, pides unos cacahuetes para picar. Él te entiende al instante y te los trae con una sonrisa. Todo va bien. Ahora cambia de escenario. Estás en Ciudad de México. Te sientas en una cantina tradicional, levantas la mano y pides lo mismo. Dices cacahuetes. El mesero te mira un segundo, sonríe con complicidad y responde: «Ah, ¿quieres cacahuates?», y te trae el plato. Tú te quedas pensando: «Pero, ¿no es lo mismo? ¿Por qué me corrigió?». Este tipo de situaciones son más comunes de lo que imaginas, y no solo con la palabra cacahuete o cacahuate, pasa con la torta, con el coche, con la guagua, con la palta y el aguacate. La lengua española está llena de pequeñas sorpresas regionales que a veces nos confunden, y aunque puedan parecer un detalle sin importancia, lo cierto es que reflejan algo mucho más profundo: la riqueza y diversidad cultural de quienes hablan este idioma. Todos hemos pasado por esto, tal vez viajando, tal vez hablando con un amigo de otro país. Uno dice una palabra con toda naturalidad y el otro se ríe y contesta: «Aquí no decimos así». Y entonces surge la duda: ¿estoy equivocado? ¿Mi palabra es menos correcta? ¿Cuál es la oficial? Aquí es donde quiero darte claridad, y no una claridad aburrida de diccionario, sino una claridad deliciosa, como un puñado de cacahuates recién tostados. Porque al final de este viaje no solo vas a entender la diferencia entre cacahuate y cacahuete, también vas a comprender por qué existe, cómo se formó y qué nos dice sobre el idioma que compartimos. La lengua es como un mapa vivo. Cada región es un color distinto. Algunas palabras se mantienen iguales de un país a otro, otras cambian un poco y otras parecen transformarse por completo. El caso de cacahuete y cacahuate es un ejemplo perfecto de esta paleta lingüística. Dos formas distintas de llamar a la misma cosa. Ninguna está mal, ninguna es mejor. Simplemente son huellas de un recorrido histórico y cultural. Déjame contarte una anécdota real. Un profesor español viajaba por Guatemala. En el mercado pidió cacahuetes. El vendedor lo miró extrañado. El profesor insistió hasta que alguien de al lado le susurró: «Diga cacahuates, si no, no le entienden». Lo hizo y la comunicación fluyó de inmediato. Ese día entendió que la lengua no se aprende solo en los libros, sino también en las calles y en las cocinas. Y ese es nuestro punto de partida: un escenario familiar, un toque de humor y una promesa clara. Al final de este viaje ya no dudarás nunca más entre cacahuate y cacahuete. Imagina ahora otra escena. Estás con amigos de diferentes países hispanohablantes. Uno cuenta que le encanta la crema de cacahuete. Otro lo interrumpe: «¿Qué crema? Eso se llama mantequilla de cacahuate». Y ahí empieza todo: risas, bromas, discusiones amistosas. Algunos defienden su palabra, otros aseguran que la suya es la correcta. Sin darte cuenta, lo que parecía una simple charla se transforma en un mini debate lingüístico. Ese es el punto clave. La diferencia entre cacahuate y cacahuete no es un tema de académicos, es un tema de la vida real. Pasa en la mesa, en la cocina, en la publicidad. Es un debate cotidiano, divertido, a veces apasionado, y aunque hablemos del mismo fruto seco, cada palabra trae consigo identidad, costumbre y memoria cultural. Para un mexicano, decir cacahuate es tan natural como decir chile o tortilla. Para un español, cacahuete es tan automático como pedir una caña o hablar de tapas. Y claro, no faltan las bromas. Los que usan cacahuete dicen que cacahuate suena raro. Los que usan cacahuate dicen que cacahuete parece trabalenguas. Es como un partido amistoso donde nadie pierde, pero todos disfrutan del juego. Este debate no genera enemistad, genera cercanía, nos hace descubrir la riqueza del idioma, nos recuerda que, aunque hablamos el mismo español, cada región lo sazona a su manera. Pero para entenderlo de verdad hay que retroceder siglos atrás. Todo empieza en una lengua indígena de México, el náhuatl. En náhuatl el maní se llamaba tlalcacahuatl, significaba cacao de tierra, una imagen poética y poderosa. Para los pueblos originarios era un pariente del cacao, pero que crecía bajo la tierra en lugar de un árbol. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, adoptaron la palabra. La simplificaron porque resultaba difícil de pronunciar. Así nació cacahuate, y en el viaje a España la palabra siguió transformándose hasta convertirse en cacahuete. Un simple cambio de vocal, pero con un destino distinto en cada continente. Piénsalo como un árbol con dos ramas. La raíz es náhuatl,
Una rama florece en América como cacahuate, la otra florece en España como cacahuete. Y no olvidemos otra palabra. En buena parte de Sudamérica lo que domina es maní, un término de origen taíno que se extendió en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela, de modo que tenemos tres herencias distintas para un mismo fruto: el náhuatl en México y Centroamérica, el castellano peninsular en España y el taíno en gran parte de Sudamérica. Imagina desplegar un mapa. En España todos dicen cacahuete, en México y Centroamérica cacahuate, en el Caribe conviven ambas formas, en Sudamérica predomina maní, pero no pienses en fronteras rígidas. El idioma es como un río, fluye, se mezcla, se adapta. Migrantes y viajeros cambian de palabra según el lugar. Niños de familias mixtas aprenden ambas y las usan con naturalidad. La Real Academia Española reconoce todas como válidas. No hay una forma superior, solo hay usos regionales. Lo importante es que cada palabra está cargada de identidad. En México, cacahuate aparece en dulces típicos, en canciones, en ferias. En España, cacahuete suena a infancia, a fiestas, a cine. En Argentina, maní evoca postres, turrones y barras energéticas. Y ahora volvamos a la vida cotidiana. Imagina a un niño en España que prueba por primera vez crema de cacahuete. Esa palabra se le queda grabada para siempre. Ahora imagina a un niño mexicano que prueba mantequilla de cacahuate. Para él, esa es la palabra que acompañará el recuerdo. Cada cultura asocia su término a experiencias vitales. En la publicidad pasa igual. Una marca en España jamás usaría cacahuate y en México jamás usaría cacahuete. El marketing sabe que la palabra correcta es la que conecta con la gente. Incluso hay percepciones de formalidad. En ciertos contextos, cacahuate suena más popular, cacahuete más formal, pero en realidad ambos son correctos y naturales según dónde se usen. La lengua no es solo gramática, es relación, es cercanía. Cuando usas la palabra local, la gente siente que hablas como ellos, que formas parte de su mundo. Esa es la verdadera magia de las variantes. Y ahora sí, llegamos al final. Déjame darte tres ideas clave. Primera, ambas palabras son correctas. No hay error que corregir. Segunda, la lengua es identidad. Cada término refleja una cultura y una manera de ver el mundo. Tercera, este conocimiento es un superpoder. Te permite adaptarte, conectar y empatizar. Imagina una reunión de amigos de diferentes países. En la mesa hay un bol de frutos secos. Uno dice: "Pásame los cacahuetes". Otro responde: "Aquí se llaman cacahuates". Y alguien más dice: "En mi país es maní". Todos ríen, todos aprenden. Y tú, gracias a lo que ahora sabes, tomas la palabra y explicas el origen. En ese instante conviertes una diferencia en un puente. Ese es tu power up de cacahuate. Así que, antes de irnos, quiero invitarte a compartir en los comentarios qué palabra usas tú: cacahuate, cacahuete o maní. Suscríbete para seguir explorando estas maravillas de nuestro idioma. Y recuerda, el español no es uno solo, es muchos a la vez, y eso lo hace inmenso, diverso y fascinante. No importa cómo lo llames, cacahuete, cacahuate o maní. Lo importante es que, al pronunciarlo, estás contando siglos de historia y celebrando la riqueza de nuestra lengua. Espero que esta información te haya sido útil y hayas ampliado tu conocimiento. Anímate a seguir viendo más contenido formativo del canal. No dudes en pedirme que genere contenido de algún tema de tu interés. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.